Vamos a escuchar entonces la palabra del Señor. Ese video que veíamos ahí, lo que relata básicamente es la gran diferencia que yo siempre he insistido en que debemos tener muy claro. La gran diferencia entre lo que es la religión y la relación. Son dos cosas muy diferentes. Religión y relación. Nicodemo demuestra todo lo que es la religión, desde su atuendo hasta lo que enseña. Porque si alguien debía ganarse el cielo con base a su religiosidad, ese era Nicodemo. Porque Nicodemo era un hombre apegado a la ley judía. Nicodemo era un maestro de la ley. Pero esa noche que tiene un encuentro con Dios, con el Dios manifestado en carne, que nosotros creemos que es Jesús. Jesús es Dios manifestado en carne. En ese momento todo en él cambia, porque Jesús le enseña lo que es la relación que debe tener con Dios y desde esa relación nacer de nuevo. Jesús le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y le enseña realmente lo que es ser parte del reino de Dios. Y ahí es donde Nicodemo como que se quita un velo de muchos años y se da cuenta que nadie será salvo con base a su religión, sino a su relación con Dios. Y uno de los riesgos más grandes que enfrenta la iglesia en estos tiempos es sumergirnos en esa falsa religiosidad, o diría en esa falsa devoción a Dios. Porque siempre hemos entendido de que hay como una línea muy delgada entre ser un seguidor auténtico de Jesús o sumergirnos en una falsa religiosidad o aparentar una espiritualidad que no existe. Hay muchas personas que se consideran a sí mismas justas y piadosas porque simplemente practican una religión. Pero al mismo tiempo es posible que una persona sea practicante de una religión y no tener relación con Dios. Y eso puede ser contradictorio, eso suena ilógico, puede ser una paradoja al mismo tiempo. Pero sí es posible tener religión sin relación. Por eso yo titulé este mensaje: religión sin relación es algo demasiado peligroso. Es posible que uno aparente una vida religiosa, es posible que uno pueda considerarse una persona religiosa externamente sin tener una vida piadosa internamente. Eso es posible. Es posible tener una vida religiosa que impresiona a los hombres, pero al mismo tiempo no agradar a Dios. El apóstol Pablo fue muy claro al enseñar esto en la carta a los Romanos, cuando dice en el capítulo 2, verso 28, en la NTV dice: pues no se es un verdadero judío, y esto aplica exactamente para Nicodemo, que era un verdadero judío. Dice: pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. Pablo dice: no, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. Y dice: la verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, escuche esto, sino que es un cambio en el corazón producido ¿por quién? Por el Espíritu. Porque la religión nos puede cambiar, pero siempre nos va a cambiar de afuera hacia adentro. En cambio, Dios, mediante su Espíritu, siempre hará una obra de adentro hacia afuera. Ese es el cambio que produce realmente el Evangelio, no la religiosidad. Por eso Pablo dice aquí: la verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, porque habían muchos que estaban muy apegados a la ley, como era el caso de Nicodemo. Pero esa noche con Jesús se da cuenta que eso no lo iba a salvar,
sino un verdadero cambio, dice, producido por el Espíritu. Y luego dice, y una persona con un corazón transformado busca la aprobación ¿de quién? De Dios, y no la de la gente. Hay una frase que yo quiero que me la pongan ahí, que es lo mismo que estoy diciendo acá, y es que la religión nos enseñará siempre a agradar a la gente, pero la verdadera devoción nos enseñará a agradar a Dios. Eso hace la relación, eso hace la intimidad con Dios, eso hace el ser consciente de que mi vida cristiana tiene que trascender el plano de lo que la gente solamente pueda ver o de lo que yo pueda aparentar, y buscar a Dios en una relación verdadera, auténtica, legítima. De hecho, si uno mira con atención las palabras más duras de Jesús durante todo su ministerio público, fue precisamente contra ese tipo de personas que se habituaron a ser religiosos, pero la verdadera devoción por Dios había desaparecido hace mucho tiempo. Mire que este episodio lo encontramos aquí en Marcos capítulo número 12, verso número 38. El Señor amonestó mucho a los fariseos y a los escribas, porque ellos eran ese tipo de personas que se escondían detrás de muchas prácticas religiosas de aquel entonces. Y lo que vamos a ver aquí nos enseña de que puede terminar siendo más peligroso ese tipo de comportamiento que hasta demostrar públicamente un descarrío. Y lo voy a decir por qué. Marcos capítulo 12, verso 38 dice: y les decían su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Dice, porque estos recibirán ¿qué? Mayor condenación. O sea, estamos hablando de que los escribas, ¿quiénes eran? Eran los maestros de la ley. Los fariseos, ¿quiénes eran? Los que conocían muy bien la ley. Ellos eran practicantes religiosos que aparentemente se comportaban con una vida moral muy sana, muy saludable, pero estaban poniendo en riesgo a las demás personas, porque estaban poniendo cargas que ni ellos mismos podían llevar. Y hay una frase que también quiero que me pongan ahí, que dice: es más fácil que el pecador reconozca su pecado que el religioso reconozca su religiosidad. Vea, y esto también suena como, pero ¿cómo así? Claro. Yo he conocido personas que son tan religiosas que es tan difícil sacarlos de ese estado, porque están tan convencidos de que por ahí es. Y yo por eso digo que es más fácil que alguien que no conozca a Dios reconozca su pecado y se convierta a Dios de corazón, que alguien que es religioso reconozca su religiosidad. Porque para él está bien, porque para él se siente saludable en su relación con Dios, pero de corazón no se está comportando como un hijo de Dios. Mire que aquí el Señor les dice: guardaos de la doctrina de los escribas, guárdense de los que les gusta andar con largas ropas, los que andan por ahí salutando en las plazas, los que buscan las primeras sillas, porque ellos van a recibir mayor condenación. Si ven lo peligrosa que puede terminar siendo la religiosidad o la falsa devoción. El Señor dice: cuidado con esa doctrina. Y eso tuvo que ser muy chocante para los judíos que estaban ahí escuchando esas palabras del Señor. ¿Por qué? Porque ellos representaban la palabra de Dios. Ellos representaban la ley de Dios. De hecho, los judíos solían decir: Moisés recibió la ley, se la dio a Josué, Josué la recibió, se la dio a los ancianos la recibieron, se la dieron a los profetas y los profetas la recibieron y se la dieron a los escribas. O sea que lo que decían los escribas era palabra de Dios, entre comillas.
Pero ahora el Señor Jesús les advierte y les dice, cuídense de lo que ellos enseñan. Mucho cuidado. Y me gusta como dice la NBI en el verso 38, porque Jesús dice, tengan cuidado de los maestros de la ley. La NTV dice, cuídense de los maestros de la ley religiosa. En otras palabras, Jesús le está diciendo a ellos, mucho cuidado porque son un peligro. Si usted realmente quiere tener una buena comunión con Dios, le está diciendo Jesús, no escuchen lo que enseñan los escribas y los fariseos. En Mateo 23:13, mire que el Señor dice, mas ay de vosotros escribas y fariseos. Y les dice ¿cómo? Hipócritas. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Muchas veces la religiosidad lo que hace es cerrarle las puertas a las personas que realmente quieren conocer a Jesús. Y eso es triste decirlo, pero así está pasando. ¿Por qué? Porque se fijan más en las conductas y no en la verdadera transformación producida por el Espíritu Santo. Porque se fijan más en lo aparente, en lo externo y no en el fruto que pueda dar el Espíritu Santo en el corazón de los hombres. ¿Cuántas personas hoy en día quieren conocer a Jesús, pero visitan templos que lo único que enseñan es reglas, normas, imposiciones, que aquí es así, que aquí es asá? Y la gente tiene el deseo de conocer al Señor, pero la regla les imposibilita conocer al Señor. No significa entonces que hay que ir a las iglesias donde todo lo permiten, porque yo no enseño eso. Lo que estoy enseñando es que Dios nos recibe tal y como nosotros somos, pero no nos deja como somos. Yo creo que Dios cambia, yo creo que Dios transforma, pero es una obra que solo Él hace en la vida del hombre y no la imposición del hombre para con el creyente. Eso es lo que yo creo. Esa es la obra del Espíritu Santo que yo creo y predico. Lo que yo enseño es que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a ir perfeccionando. Dios sí nos va cambiando, pero es un cambio que se produce desde el interior. Es un cambio que Dios hace mediante su palabra. Es un cambio que no es impositivo. Es un cambio que no es obligado. Es un cambio que con el tiempo Dios va haciendo. Ahora, sí sería muy extraño que alguien que llegó a escuchar la palabra y el evangelio y vino con mucho pecado, con muchas ataduras, con muchos vicios, y pase el tiempo y no se le vea un cambio. Eso sí sería también muy extraño, porque se tienen que empezar a ver los frutos del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Claro, con el tiempo Dios va cambiando, Dios va transformando. El mismo apóstol Pablo dijo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Pero dice el que está en Cristo, porque yo sí creo que Dios cambia, yo sí creo que Dios obra. Obviamente, yo sí creo que si usted vino con muchas ataduras, con una carga de pecado muy grande y le da lugar y apertura a Dios, Dios lo va a ir cambiando. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo. Yo creo en la obra del Espíritu Santo. Lo que yo no estoy de acuerdo es cuando se intenta aparentar algo que en esencia no somos, porque eso se llama hipocresía, porque eso para mí es fariseísmo. Mateo 23:15, mire que ahí mismo dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Es increíble eso. O sea, aquí le está diciendo Jesús, vea, ustedes están recorriendo casi todo el mundo para ser un seguidor, pero los están adoctrinando tan bien que lo están haciendo 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. ¿Usted no le parece eso increíble? ¿O será que solamente me impresiona a mí el leer esto?
O sea, la piedad de ellos no era más que una fachada. De ahí que el Señor les dice en el verso 27, ¡ay de vosotros! Ahí mismo, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de ¿qué? De hipocresía e iniquidad. Eso suena fuerte, son palabras muy duras, pero es la verdad. ¿Saben por qué ellos tenían ese problema? ¿O saben cuál era el problema de los escribas y de los fariseos? Es que ellos vivían más para aparentar. Ellos vivían más atentos a lo que se veía por fuera. Todo lo hacían para mantener una fachada, una apariencia. Vea lo que dice Marcos capítulo 12, verso 38. Porque dice, y les decían su doctrina: guardaos de los escribas, que les gusta andar con ropas largas, que aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. O sea, el problema no era que ellos usaban ropa larga. No, el problema es que ellos lo hacían para aparentar algo que no eran. O sea, la motivación de ellos al usar esas túnicas tan largas para aparentar esa piedad es que ellos pensaban que entre más larga era la túnica, más santos eran. Y hasta donde yo sé, ninguna túnica y ninguna vestimenta hace santo a nadie. ¿Por qué? Porque como les he dicho, una falda larga no hace una vida santa. Pero una vida santa sí hace eso y mucho más. Porque el cambio es de adentro hacia afuera. Mateo 23:5 dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias, y mire cómo dice, y extienden los flecos de sus mantos. O sea, a lo que voy, mis amados hermanos y amigos, es que sin importar nuestra posición, ya sea yo como pastor, usted como creyente, sin importar cuántos años llevemos en el evangelio, sin importar si usted es líder, si es recién bautizado, si es joven, si es anciano, etcétera, sin importar nuestra condición, podemos caer en el mismo error de los escribas y fariseos. Y podemos terminar siendo un fariseo más. Y eso es lo que a mí más me preocupa. Y permítame decirles algo que quiero que me lo pongan ahí en la pantalla, y es: la peor condición a la que puede caer un creyente no es ni siquiera hacer público su descarrío, sino aparentar una falsa piedad, porque está descarriado sin darse cuenta. ¿Cuántas personas están así? ¿Cuántos viven así? Que se están escondiendo detrás de algo. Que se enamoraron más de la forma, pero dejaron la esencia. Que se enamoraron más del ritual, pero dejaron el amor. Que se encargan más de juzgar y dejaron el perdón. Que se encargan más de estar mirando a ver quién cometió un error, quién faltó, quién vino así, quién vino asá, pero no miran su corazón. El gran problema de los escribas es que ellos normalizaron su religión. Ellos normalizaron su falsa devoción. Por eso el mensaje de hoy no es otra cosa sino un llamado a que seamos auténticos. Seamos auténticos. Ahora, ser auténtico no es ser perfecto. No, ser auténtico es reconocer, al contrario, mi imperfección y acudir constantemente a la gracia y al favor de Dios. Eso es ser auténtico. Ser auténtico no es demostrar
algo que no soy. No, ser auténtico es creer en la obra que Dios hace en mí, a pesar de mis defectos, a pesar de mis errores, a pesar de mis flaquezas. Es siempre acudir reconociendo, Señor, es que yo humanamente no puedo cambiar, solo tu Espíritu Santo en mí. De ahí la urgencia de que el Señor nos siga moldeando a través del poder de su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Es un llamado a ser auténticos. Es un llamado a decirle a Dios, Señor, lléname más y más con el poder de tu Espíritu Santo. Porque yo no quiero que mi vida se convierta en una vida religiosa, en una vida aparente, en una vida de un creyente que cada 8 días va al templo, pero en la semana vive como si no conociera nada de Dios. No, yo quiero ser auténtico, yo quiero cambiar de verdad, y Dios va a empezar a hacer eso. La sinceridad abre la puerta de la transformación que Dios quiere hacer en mí. Si yo soy sincero con Dios, si yo no me pongo con esa fachada, como con esa hipocresía de querer demostrar o mostrar a la gente algo que no soy. Si soy sincero con Dios y le digo, mira, mi problema es este, Señor, tengo esta flaqueza, tengo esta debilidad, no importa lo que digan, no importa lo que comenten los demás, Dios mira ese corazón. Cuando hay sinceridad, lo que Dios dice es que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Es que aquí ustedes no van a cambiar porque yo les diga, vea, aquí tiene que venir así, aquí tiene que hacer esto, la oración tiene que ser así, su comportamiento tiene... No, eso lo va a hacer es Dios, porque el que cambia es Dios, pero uno tiene que aprender a relacionarse con Él. Ese será mi mensaje bandera a lo largo del ministerio que Dios me pueda dar. Siempre será más importante mi relación con el Señor. Eso será lo más importante. Sin darnos cuenta vamos cayendo en una falsa devoción y eso se va a ir normalizando. Se puede normalizar congregarse porque cada 8 días voy al templo. Sí, esto está en mi mente, cada 8 días voy. Pero que no se normalice congregarse. Que cada vez que usted pueda venir a este lugar, usted lo haga de corazón porque quiere ir a buscar a Dios, quiere ir a descansar en la presencia de Dios, porque quiere sentir a Dios, porque quiere oír la palabra de Dios. En estos días una hermana se me acercaba y me decía, pastor, yo no sé por qué antes no había entendido tan claro el evangelio, pero ahorita siento un gozo por ir al templo a oír la palabra. Algo pasó. Es que Dios quitó ese velo. Ese velo, qué bueno que seamos así. No se puede normalizar servir. No, hay que servir de corazón a Dios. No se puede normalizar el dar la ofrenda, el voto o el diezmo o lo que usted quiera aportar como por hacerlo. No, hay que hacerlo con gratitud. No se puede normalizar el predicar, no se puede normalizar el oír la palabra. No, hay que tener siempre buena disposición. Y desde esa sinceridad es que Dios empieza a cambiar y a transformar la vida del hombre. Porque en última no podemos esconder nada delante de Dios. Porque Dios lo conoce todo. Es que Dios lo conoce todo. Todo lo sabe el Señor. En última, si yo me meto en una falsa devoción, una religiosidad, el que termina afectado, ¿quién es? Soy yo. Soy yo. Mire que hubo un rey, la Biblia dice que hubo un rey llamado Amasías. La Biblia dice que él hizo lo recto. Al parecer era muy obediente, muy recto, hacía lo que era considerado aceptable, pero había algo que a Dios nunca le convenció de él. Y el segundo libro de Crónicas 25:2 en la NTV dice que Amasías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, pero ¿cómo? Pero no de todo su corazón. O sea que es posible normalizar todo. Es posible congregarme, es posible dar, es posible servir, es posible sin hacerlo de corazón. Este rey hizo todo lo que era agradable a Dios, pero sin corazón. Sin corazón.
Entonces yo me pregunto, ¿cuántos sacrificios pudo haber hecho este rey Amasías? ¿Cuántas ofrendas presentó este rey al Señor? ¿Cuántas veces él visitó el templo? ¿Cuántas veces hizo cosas aparentemente tan buenas? Pero nunca fue con sinceridad de corazón. O sea que sí hay cosas que podemos llegar a hacer por tradición, solo por tradición. Hay cosas que pueden terminar siendo una tradición más. No, es que yo soy así porque es que yo nací en esta religión. Eso es tradición, eso no es convicción. No, es que yo me he visto así porque es que así me enseñaron desde que era un niño o una niña. Y está bien porque hay principios que son inalterables, pero ¿entiende realmente el significado del por qué hace las cosas? Cuando yo hago las cosas de corazón, yo no tengo que estar aparentando nada, porque soy yo. Uno tiene que ser lo que es, valga la redundancia, aquí y allá. No hay necesidad de estarnos escondiendo o aparentando, no, porque eso no es el evangelio. Porque eso es que nos saquen de una jaula para meternos a otra. Como dice por ahí un predicador, nos sacaron de una jaula pero nos metieron en otra. No tendría sentido. El Señor fue a traer libertad. El Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Lo que Él quiere es que nosotros podamos, aún en esta tierra, ser felices, pero no aparentando, porque eso es meternos en una jaula. Es teniendo una relación con Él, que yo me doy cuenta que no necesito estarle demostrando nada a nadie. Nadie tiene el derecho de juzgarnos. Nadie tiene el derecho de juzgarme, porque el que conoce realmente el corazón y la forma en que tú te relacionas con Dios eres tú mismo, nadie más. Qué bueno cuando yo entiendo eso. No hagamos las cosas por tradición, hagámoslas con amor. Cada vez que sea domingo, sí, no se levante como diciendo, ay, otra vez, oye, me toca ir. Es mejor que no venga. Es mejor que se quede durmiendo. ¿Por qué? Porque viene a presentar un sacrificio que de labios se presenta. Este pueblo de labios me honra, pero ya el pastor está pidiendo plata otra vez, que mire, esa pedidera de plata. No de nada. No de nada, porque no es de bendición para usted ni es de bendición para la iglesia. Lo que hagamos lo debemos hacer de corazón. Que seamos auténticos, que seamos sinceros. No normalicemos todo, que sea un corazón sincero el que busca siempre agradar a Dios. Mire lo que dice el Salmo 139, verso 23, que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y me encanta tanto cuando dice: y mira si en mí hay un camino malo, pero guíame por el camino eterno. ¿Saben que ese fue el problema de la iglesia en Éfeso? Porque ellos se sumergieron en una falsa religiosidad. Ellos pensaron que estaban bien porque se volvieron muy buenos practicantes de la religión, pero sus corazones se habían alejado mucho de Dios, a tal punto que en Apocalipsis capítulo 2, verso 2, voy a leer en la NTV, que dice: yo sé todo lo que haces. Mire cómo dice el Señor: yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo, he visto tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Mire esto tan bonito. O sea, esa era una iglesia muy excelente. Era una iglesia que hacía buenas obras. Jesús conocía a esa iglesia porque Él conoce lo más íntimo. Él lo conoce todo. Él dice: yo sé todo lo que haces. Yo he visto tu arduo trabajo, yo he visto cómo te esmeras, he visto tu paciencia, porque es siempre fácil, obviamente, demostrar muchas cosas. Pero en esencia, ellos habían perdido una verdadera espiritualidad, porque el Señor luego en el verso 4 les dice: tengo una queja contra ustedes. Están haciendo muy buenas obras, pero tengo una queja contra ustedes. ¿Y cuál es la queja? El verso 4 que dice:
no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. El texto que conocimos desde pequeño, como dice la Reina Valera del 60, tengo algo contra ti y es que has dejado tu primer amor. ¿Sí? Y cuando habla del primer amor, no solamente se refiere al amor que uno tiene para con Dios, sino para con la gente. Porque ese es el primer mandamiento y el más importante de todos. Amar a Dios y amar al prójimo. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Cuando le preguntan a Jesús cuál era el principal y más grande mandamiento, ¿qué fue lo que él dijo? Amen a Dios y al prójimo como a ustedes mismos. Ese es el más grande mandamiento. ¿Sí? Y de ese mandamiento depende ¿qué? La ley y los profetas. ¿Cuántas leyes tenía Israel? Más de 600. Pero el Señor dice, ese es el más importante. Si aman a Dios y aman al prójimo, todo lo están cumpliendo. Pero si no, están echando al piso toda la ley. Entonces el Señor dice aquí a la iglesia en Éfeso, tengo una queja, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Y dice, mira bien de dónde has caído y vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Ese es el problema de muchas iglesias hoy en día, que aparentemente estaban bien, practican buenas obras, pero sus corazones no eran auténticos, porque dejaron de buscar a Dios con sinceridad y lo que están haciendo es murmurar, juzgar y criticar. Y eso está mal. Romanos 12:9 nos invita a dejar la hipocresía a un lado. Y en la NTV dice, no finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno. No finjamos. Colosenses 3:23 también nos enseña el apóstol Pablo, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Vivamos para Dios, no para aparentarle nada a nadie. No, porque entonces nos vamos a cansar. Nos vamos a cansar. Esa vida aburre. Esa carrera por quererle caer bien a todo el mundo, porque me vean siempre piadoso y santo, porque según eso hay formas de hacerlo, eso cansa. Y eso nos puede llevar a una camisa de fuerza, donde en últimas la gente cree que eso es el Evangelio, y por eso es que muchos terminan apartados, porque creyeron que el Evangelio era simplemente una regla y una norma, y eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. Dejemos de aparentar, seamos auténticos. Y me lo digo a mí, Daniel, deja de aparentar y sea auténtico. Eso es lo que Dios busca. Dios busca un corazón auténtico. Vivimos en la sociedad de las apariencias y solo hay que abrir una red social para darse cuenta que la gente quiere vivir aparentando. Aparentando lo que no son, aparentando lo que no tienen, viven proyectando una realidad que no es auténtica. Viven pendientes del qué dirán. Y el número de likes o el número de comentarios se está convirtiendo en el motor de muchas personas para seguir viviendo sus vidas. Y eso no puede ser así. Ese no debe ser mi motor. No, yo no debo de vivir pensando en qué van a decir de mí. No, eso pasa. Vive para agradar a tu Dios. Solo necesitas un like en tu vida para ser feliz. Y es el que Dios te dio. No porque seas muy bueno, sino por su gracia. Ese es el único like que yo necesito. Que Dios me ame tal y como yo soy. Dejemos esa carrera por caerle bien a todo el mundo, por proyectar una buena imagen que no tengo, porque podemos cansarnos de eso. Vivimos tan preocupados por lo que piensen los demás. No fomentemos en la iglesia la carrera por ser el más santo, porque muchas veces se ve eso.
Entonces hay como una carrera, a ver, bueno, ¿quién hace las cosas mejor? No, Dios conoce. Dios conoce los que son suyos. Lo que le estoy diciendo hoy es que volvamos a la autenticidad de lo que es el Evangelio, a la verdadera espiritualidad. Volvamos a la oración en lo secreto. Volvamos a buscar a Dios allá en la recámara, allá en la pieza. Volvamos a la búsqueda de Dios individual. Entonces no hay que congregarnos. Sí, nos tenemos que congregar, pero vayamos a la autogestión en mi búsqueda personal por Dios. ¿Qué estoy haciendo yo por buscar a Dios más allá del templo? Porque ese espacio que yo saco con Dios en última es lo que termina demostrando muchas cosas realmente en mí. Esos raticos con Dios son los que terminan cambiando muchas cosas, porque ahí soy sincero, ahí no estoy siendo motivado. ¿Por qué tenemos que esperar que los demás nos motiven para ir a buscar de Dios? Hagámoslo nosotros personalmente, volvamos a esa autogestión espiritual. Seamos auténticos cristianos, no vivamos demostrándole nada a nadie, vivamos para agradar solamente al Señor y el Señor se va a agradar de eso. Yo estoy seguro que el Señor se va a agradar de eso. Eso es lo que Dios nos quiere decir hoy a través de este mensaje. Hoy Dios quiere más relación, menos religión. Hoy Dios quiere menos apariencias y más relación con Él. Hoy lo que Dios nos está pidiendo es seamos auténticos, seamos cristianos de verdad. Que lo que la gente vea en nosotros sea un cambio producido realmente por el Espíritu Santo y no por las apariencias. Porque las apariencias engañan, pero de Dios nadie se puede burlar. Dios quiere hoy que seamos cristianos auténticos de verdad. Y eso es lo que Dios quiere con esta iglesia, aquí en Somos Iglesia. Busquemos a Dios de corazón, seamos verdaderos adoradores. Si venimos al templo, cantemos con alegría, hagámoslo de corazón. Si vamos a leer la Biblia, hagámoslo con entendimiento. Si vamos a orar, oremos, ¿verdad? Uniendo siempre la mente y el corazón. Si vamos a hacer algo para Dios, hagámoslo de todo corazón. Y si vamos también a laborar, hagamos todo como si fuera para Dios y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servís. El hombre siempre va a pagar mal. Nosotros como seres humanos siempre en últimas terminamos pagando mal, pero Dios siempre da una buena remuneración, porque todo lo que nosotros sembremos en Dios lo vamos a cosechar tarde o temprano. Por eso no nos cansemos de ser auténticos, no nos cansemos de hacer lo que es correcto, porque en el tiempo de Dios lo vamos a cosechar. Amén, bendito sea el Señor. Qué buena la vida cristiana así, ¿cierto? Pero uno estar pensando que no, entonces, a ver, ¿qué me voy a poner hoy? O cómo voy a hablar hoy. Y es como un problema, ¿no? Y si me miran, y si allá hay gente, ay no, pero ¿qué van a decir? Ay, pero ¿qué van a pensar? Ay no, van a decir que ya me descarrié, que ya me aparté. No, hermano, eso en últimas, ¿a quién le agrada? Eso no está buscando agradar a Dios. Estamos buscando aprobación de la gente. Y la aprobación de la gente es tan relativa, porque hoy te quieren y mañana te desechan. Pero si vivimos para agradar a Dios, no vamos a estar dependiendo del qué dirán, sino de lo que Dios dice en su palabra. Y todo se resume en gracia. Estaba yo viendo un video esta semana de quién va a llegar al cielo. Y entonces había un pastor o como un líder diciendo, bueno, ¿quién va a llegar al cielo? Entonces sale una niña y pregunta, bueno, pastor, dígame, ¿quiénes van a llegar al cielo? Y el pastor dice, los perfectos. Los perfectos. Entonces la niña dice allá, pero ¿cómo? Entonces en el cielo sí hay gente. Porque ¿cómo podemos ser humanamente perfectos? ¿Estás seguro, pastor, de que al cielo solo van los perfectos? Y él dice, sí, y lo dice con vehemencia, al cielo van los perfectos. Entonces ella dice, ¿y cómo es posible si en esta tierra no hay nadie que sea perfecto? Y él dice, gracia.
Gracia. Porque por su gracia es que somos perfectos. Por lo que Cristo hizo en la cruz es que yo voy a ser salvo. La gracia nos ve perfectos, la humanidad nos ve imperfectos. Mi conciencia me ve imperfecto. Si me miro al espejo soy imperfecto. Y en realidad humanamente siempre seremos imperfectos. Pero ¿cómo es posible que Él con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados? ¿Cómo se interpreta eso? Solo con una palabra: gracia. ¿Lo merecíamos? No, porque no hay justo ni siquiera uno. Pero ¿por qué podemos decir soy salvo? ¿Porque soy bueno? ¿Porque hago buenas obras? No, solo por su gracia y nada más. Si no fuera por la gracia de Dios, nadie sería salvo. Supongamos que no existiera la gracia y yo humanamente me esfuerzo por ser el mejor. ¿Y lo lograría? Puede que sí. Pero igual, Pablo dice, no hay justo ni siquiera uno. ¿Seremos salvos por las obras? De ninguna manera. ¿Seremos salvos por cumplir las obras de la ley? De ninguna manera. Entonces, ¿por qué somos salvos? Pablo todo lo resume a lo que es la gracia de Dios. Seamos auténticos y repito, no es ser perfecto. No, es reconocer mi imperfección y acudir todos los días a la gracia de Dios. El religioso te va a señalar, te va a criticar, te va a menospreciar, te va a aislar. El religioso te va a medir de muchas maneras. Pero ¿qué importa lo que digan los demás? Oiga, yo gracias a Dios me liberé de eso. Me liberé. Y por las malas me tocó liberarme de eso. ¿Qué cosa? Por las malas, no por las buenas, por las malas. Y me di cuenta que todo se resume a mi relación por Dios. Y por encima de Dios, ¿quién hay? Por encima de Dios, ¿quién hay? Nadie. Dios está por encima de fulano, de perano, de mengano. Dios está por encima de una organización, de una denominación. Dios está por encima de todo sistema. Dios está por encima de todo lo que el hombre quiere imponer. Y si yo me elevo al nivel de Dios, dejo de pensar en lo que diga la gente acá. No pensemos más en agradar a la gente, vivamos para agradar a Dios y serás ese cristiano que todos deseamos ser, cristianos auténticos, de verdad, y esos son los que Dios está buscando realmente. Así, hermano, vamos a traer a mucha gente a la iglesia. Ay, y yo puedo ir allá así, sí, venga, pero es que mire este problema, venga. Ay, pero en serio, no, venga. Hoy hubo uno que escribió en el WhatsApp de la iglesia, en el WhatsApp Business: ¿qué tengo que hacer para ir a Somos Iglesia? Muy probablemente él tiene un trauma. Y el trauma es que le han puesto condiciones para ir a ciertas iglesias. Está traumado por la religión. No sé qué le habrán dicho. Yo le dije, aquí no tienes que venir con condiciones, solamente ven con un corazón dispuesto a buscar de Dios. Porque ese es el Dios que yo conozco, no el Dios que rechaza a primera vista, el Dios que recibe, que ama, que abraza y que luego transforma. Y lo que le dijo Jesús a Nicodemo es: ¿tú quieres seguirme? Ay, Señor, pero ¿quieres? Puedes unirte a ser mi discípulo. Y vemos, y ese es el desafío, ¿no? ¿Y qué van a decir si? Ay, pero si yo voy allá, me van a decir que me descarrié. Ay, es que si yo voy allá, y tantas cosas que la religiosidad ha impuesto. No, tu salvación no depende de lo que digan los demás. Tú sabes si serás salvo, tú eres el que sabes. Nadie puede decirme si yo voy al cielo o no. ¿Qué ignorancia es esa? Dios mío bendito. Es ignorancia cuando alguien dice: allá estos y estos sí y estos no. ¿Quién puede decir eso? Si Jesús tuvo misericordia de un ladrón antes de morir y le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso, Él es el que tiene potestad de decir quién sí y quién no. Por eso el que sabe si va a ser salvo es usted y su relación con Dios. Qué bonito cuando yo entiendo el evangelio así.
Eso es religión. La religiosidad ataca, pero relación es ser auténtico. ¿Quién quiere ser ese creyente auténtico? Que busque a Dios de corazón. Amén, y qué bonito. Despojémonos de todo eso y vivamos de verdad, de corazón para el Señor. Porque se dicen tantas cosas, se escuchan tantas cosas, que hay veces confunde a la gente, ¿no? Confunde a la gente. ¿Qué tal si cierras tus oídos a todo lo que puedas oír y fomentas tu relación con Dios? Vas a estar tranquilo, seguro. Yo sé que si yo me muero ahorita, yo me voy con el Señor. Estoy tan seguro de eso como estar apoyado aquí en este escritorio. Estoy seguro de mi salvación, porque yo sé cómo está mi relación con Dios. Y no le estoy diciendo con eso que esté perfecta, no, aún con imperfecciones, pero yo sé que seré salvo. ¿Sabe por qué? Por su gracia y por su misericordia, por nada más. Amados, religión hay que desecharla. Fomentemos la relación. Es un peligro la religión sin relación. Que Dios nos ayude a ser cristianos de verdad, auténticos, que viven para agradar a Dios y no para agradar a la gente.